Y esta es una canción que se hizo pues muy famosa precisamente por varias mujeres pues cantando y denunciando lo que pasa con la violencia contra ellas en México. Y esta vuelve a ser una discusión que está siempre sobre la mesa, pero sobre todo porque ya pues parece increíble que pueda haber una agresión a la que es hoy la primera mandataria de ese país. Se conoció este video, para quienes no están al tanto, en donde estaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en público, en donde un señor se le acerca, le da un beso y le coge, yo nunca he sabido muy bien qué palabra utilizar. Los senos. Los senos o las tetas. Pero bueno, en España las tetas directamente. Aquí uno dice los senos o el pecho, pero pues, el pecho. Sí, las cosas por su nombre. Sí, las cosas. Para nosotros los colombianos tetas es un poco fuerte, ¿no? Sí. Pues para mí sí, ¿no? A mí también me parece fuerte, pero siempre digo, ¿cuál utilizo? Pues en un escenario muy formal, a mí no me saldría tetas. O sea, me acabo de equivocar. Pues no sé qué tan formal. Pero ¿qué tan formales somos aquí? Por ejemplo, con los suegros, ahí uno conociéndolos, no me saldría tetas. No sé, a Lucas sí le saldría. Bueno, de acuerdo. Pero ahí entonces está esa imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum en donde se le acerca un señor, le da un beso y le coge los pechos. Pero además una situación que yo creo que muchas mujeres en América Latina hemos sido víctimas cuando nos montamos a un bus, cuando nos montamos a un Transmilenio, cuando vamos caminando por un andén en donde se le acerca a uno un desconocido y le coge la nalga. ¿A cuántas no nos ha pasado eso que uno dice, oiga, qué falta de respeto? Que además incluso demuestra que pase con Claudia Sheinbaum, que eso nos pasa a la mayoría de las mujeres en las calles. Camila, es que estamos hablando de la presidenta de un país, por Dios. Claro. Es decir, es que uno no hay palabras para esto. Si le pasa a ella, pues imagínese qué le pasa a las otras personas, a las otras mujeres en México, y pues obviamente en Colombia también pasa esto. Por eso le digo, esto de que le pasó a Claudia Sheinbaum es la demostración que eso nos ha pasado a muchas, del abuso de los hombres que creen que el cuerpo de las mujeres está a disposición de ellos. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum anunció pues que iba a denunciar a este señor precisamente por eso que estamos viendo, para quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, por eso que le hizo este señor que se le acercó al darle un beso sin permiso y al tocarle los pechos. Esto fue lo que dijo la presidenta. Lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal. Ese es el punto esencial de la denuncia de la presidenta Sheinbaum. Ella dice, no lo estoy haciendo tanto por mí como por las mujeres en los lugares donde no es un delito, porque sabemos que México es federal y hay lugares donde no es un delito el acoso sexual, que aquí hubo, pues aquí esto se vería como un acoso sexual. La gran pregunta acá es, pues, ¿qué le dice a un hombre que puede hacer eso con una mujer, no importa cuál mujer sea? O sea, es que si esto lo hace con... primero, pues el esquema de seguridad que le falló en todo. Si hubiera llevado un puñal, imagínese, esto fue la mano, pero pues, si lleva un puñal, la mata. El esquema de seguridad falló, la cultura falló. Aquí lo que hay es una falla cultural. O sea, un hombre que piense que le puede hacer eso a cualquier mujer, no a una presidenta. El problema es que a todas las mujeres le pasa, y creo que la presidenta hizo lo correcto, y es decir, la denuncia no es por mí, la denuncia es por todas las mujeres a las que les pasa esto, incluso los estados donde no es punible. Este tipo de abusos no se pueden tolerar en ninguna sociedad, en ningún país, en ninguna parte. Es que es intolerable el comportamiento de este tipo de personas, y hace bien la presidenta de México en llevar esto hasta las últimas consecuencias para que sea ejemplarizante la sanción y el castigo. Pero estoy con Ana Cristina, el esquema de seguridad, ¿dónde estaba? Es que la pudieron haber matado. O sea, es que el señor se acerca, quienes vemos el video, perdóneme la expresión, este salvaje se acerca de tal manera que la alcanza a abrazar, a hacerle daño. ¿Dónde estaba la seguridad de la presidenta Sheinbaum de México? Los escoltas, es impresionante todo. Todo es impresionante en el video.
Y obviamente pues en México hay toda una discusión al respecto y siempre pues está con la lupa de género. ¿Por qué? Porque están diciendo que por qué denunció, que si no denuncia, que claro, que como es una presidenta entonces ahora esto se importa, que esto nos ha pasado a las mujeres siempre. Por eso quiero saludar a Catalina Ruiz Navarro, quien vivió muchos años en México, feminista y además columnista del periódico El Espectador y directora de la revista Volcánicas. Catalina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Mire, cuando yo veía ese video y que yo creo que es la discusión que están teniendo en redes sociales, y hablamos de redes sociales porque hoy en día la gente se está informando mucho por ahí, es si esto le pasa a Claudia Sheinbaum, es la demostración de que esto nos ha pasado a muchas cuando estábamos en uniforme de colegio, cuando caminamos por ahí, cuando nos montamos a un bus, que los hombres creen que nos pueden tocar porque piensan que el cuerpo de uno es pues está dispuesto para ellos. Esto que le pasó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para usted directamente, más allá de lo que yo acabo de decir, ¿qué le dice de América Latina y de México como sociedad? Es una muestra de cómo funciona el patriarcado. Nosotros tenemos a una mujer que es la persona más poderosa de México y aún así en ciertos momentos y ciertas circunstancias, como por ejemplo si va caminando por la calle sin estar rodeada de su escolta, es tan solo una mujer y cualquier hombre que vaya caminando por la calle puede pensar que puede disponer de su cuerpo. Un poco las ideas que están detrás de que un hombre se nos pueda acercar a tocarnos en la calle es que nuestros cuerpos son públicos y que están a disposición de los hombres, que pueden hacer lo que quieran con nuestros cuerpos. Y creo que durante la conversación de acoso, mucho de lo que hemos dicho es que el acoso no es porque seamos provocadoras o porque haya un gusto y un gusto sexual para acercarse a nosotros. El acoso sucede por un problema de poder. Cuando nosotros estamos en la calle, cualquier hombre tiene más poder que nosotros y por eso pueden acosarnos. Y esto es exactamente lo que le acaba de pasar a la presidenta, que sucede en toda Latinoamérica de una forma muy marcada, porque no hemos seguido avanzando en estas conversaciones, pero que también sucede en todo el mundo. Catalina, yo tengo una pregunta porque acá en algunos de los comentarios que nos llegan hasta ahora, pues básicamente uno dice que esto es solo un borracho abusivo, que dejemos de satanizar lo que pasó con la presidenta, que eso fue un borrachito que si estuviera en sano juicio pues jamás hubiera hecho eso. Y a mí me están diciendo acá en nuestro canal de YouTube que no, que ya nos tiramos el programa, que otra vez el tema del feminismo, que por qué, siempre pasa por la lupa del tema de género. Entonces, ¿cómo explicarle a esa gente que estas justificaciones no son válidas y qué tanto se ve esta justificación en un país como México, en donde pues por supuesto el consumo de alcohol es tan o más alto que en Colombia? A mí me parece que el punto no es culpar esto en el alcohol o las drogas, porque la verdad es que yo veo que hay muchos hombres que se emborrachan y se drogan y no salen a agarrarle las tetas a nadie sin consentimiento. Entonces, a mí me parece que el punto no es ese, que puede ser que el alcohol y las drogas le den osadía a este tipo para hacer algo como esto o para no darse cuenta que esta era la presidencia, quizás, pero el problema no puede ser ese, el problema es machismo y es un problema de la palabra en inglés es entitlement, de sentirse con derecho a nuestros cuerpos. Ahora, para las personas que están diciendo, ay, otra vez el feminismo, pues qué canzonas, sí, canzonas, porque resulta que en el 2025 ni siquiera la presidenta de un país está exenta de que la toquen sin su consentimiento. Entonces, pues esto es algo que tenemos que seguir hablando. Además hay una cosa muy importante y es que a partir de que pasó esto, muchas personas no le creen a la presidenta. Dicen, esto fue un montaje. Por Dios, tenemos un video, tenemos a la persona con mayor autoridad en México y aún así no nos creen cuando las mujeres denunciamos el acoso. Esa es otra razón para seguirlo hablando. Directora Ruiz Navarro, hay dos mundos que usted conoce muy bien, que es el mundo de Colombia y el mundo de México, y puede hacer la comparación, inclusive pues usted es casada con un mexicano, su hijita es mexicano-colombiana, tiene los dos corazones, tiene esos dos corazones junticos. Hagamos esa comparación de esa cultura patriarcal, de esos dos mundos en que ha vivido y cómo, porque es que son dos lugares donde hay una profunda cultura patriarcal, pero en qué hemos avanzado, porque es que de una tocada, eso no es la única muestra de la cultura patriarcal. No. Hola Ana, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo pienso que México y Colombia son dos países muy similares,
Son países grandes que tienen un impacto cultural, que tienen un problema con bandas criminales, con narcotráfico, con corrupción y con impunidad. Y todo esto suma al problema, porque en las sociedades violentas el machismo se exacerba. En México se estima que hay 11 feminicidios al día, pero yo no creo que si uno los compara per cápita, nosotros podamos decir que Colombia sea un país más pacífico. De pronto hay un machismo un poco más en tu cara en la parte cultural mexicana, pero yo pienso que en términos de violencia real estamos en una situación muy parecida. Hay unas diferencias, sin embargo. En México en el 2016 se abrió una conversación gigantesca sobre acoso, porque muchas mujeres empezaron a denunciar acoso en redes sociales, como que se montaban a el metro y un tipo les eyaculaba encima, a un tipo salió corriendo, le levantó la falda y le bajó los calzones, y esto quedó en cámaras, y fue toda una polémica, y todas esas denuncias de acoso dieron origen a las marchas de abril de 2016 y a que, por ejemplo, en Ciudad de México el acoso sea un delito. Entonces, en México sí, además, hay una conversación mucho más avanzada que la que tenemos en Colombia sobre el acoso. Acá ese tema todavía no ha sido central, yo creo que porque muchos temas del feminismo han estado concentrados en el conflicto, pero aún así nosotros vemos que esto sigue pasando en México. Ahora, yo te tengo que decir que la conversación sí ayudó a cambiar las cosas. Yo llevo viviendo en México 12 años, y cuando llegué esto era algo que sucedía en casi todos los espacios, y hoy uno podría decir que hay ciertos lugares y ciertas colonias en donde las mujeres nos sentimos más seguras por las calles. Hubo un pequeño cambio, un pequeño avance y hubo un reconocimiento colectivo de que esto estaba mal, que es algo que de pronto es una conversación que nos falta dar en Colombia todavía. Pues es Catalina Ruiz Navarro, directora de Volcánicas. Gracias, Catalina, como siempre, por conectarse con nosotros para hablar de estos temas. Un abrazo. Un abrazo, y antes de irme solamente a decir que no necesariamente los tipos penales son lo que necesitamos para cambiar esto. Yo no creo en el punitivismo, pero sí necesitamos un cambio social en donde tengamos estas conversaciones, porque esto pasa en la calle, pero pasa en el cóctel, pero pasa en la casa, nos pasa a las mujeres en todos los espacios. Y por eso hay que hablarlo. Yo sé que a muchos les da pereza. Acá me está César Augusto, que nos escribe a través de nuestro canal de YouTube, dice que se está durmiendo, que no quiere hablar de los temas de mujeres. De verdad, me dormí. Y entonces... que no se duerma porque tiene mucho que aprender. Exacto, me parece. pero de verdad se molestan cuando se hablan de estos temas, y creo que es importante